En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día jueves 9 de mayo del 2024. Estamos siguiendo el Evangelio de San Juan. Hoy estamos en el capítulo 16, versículo del 16 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de los discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué quería o qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre. Y se decían: ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegra. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué hermoso texto, hermanos y hermanas, ese juego de palabras que Jesús utiliza y que deja muchas veces confundidos a los mismos discípulos. Hoy contemplamos, digamos, de nuevo la palabra de Dios con la ayuda del evangelista Juan. En estos últimos días de Pascua sentimos como una inquietud especial por hacer nuestra esa palabra y entenderla. La misma inquietud de los primeros discípulos, que se expresa profundamente en las palabras de Jesús. Lo que dice el texto de hoy: dentro de poco ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Concentra la atención, digamos, de nuestra inquietud, o inquietudes, mejor dicho, de fe, de búsqueda de Dios en nuestra vida cotidiana. En la cena de despedida, Jesús habla de su partida, de su vuelta a la casa del Padre. Una vez más, los discípulos están desconcertados y sobre todo tristes. Pero Jesús trata la manera de animarlos para que superen esta tristeza, porque la fuerza del Espíritu, la tristeza se convertirá en una gran alegría, porque podrán participar de su vida y podrán llevar a cabo la misión que el Señor les ha encomendado. Con esta alegría que Jesús habla, los seguidores de Él deberemos, digamos, proclamar la buena noticia del amor infinito de Dios a cada criatura. Dice el Papa Francisco que tampoco nosotros encontraremos la vida si permanecemos tristes y sin esperanza, y sobre todo encerrados en nosotros mismos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, abramos, en cambio, al Señor nuestros sepulcros, porque a veces nos convertimos como tumbas, como dice el profeta. Somos sepulcros muchas veces sellados para que Jesús entre y lo llene de vida. Tenemos que abrirlo de par en par, porque Él desea venir y tomarnos
de la mano para sacarnos de los problemas, de las dificultades, de las angustias que estemos viviendo en esos momentos. Cristo afirmó que antes de su ascensión, que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico esperado en Israel, que según los profetas debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. Hermanos y hermanas, el tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu y sobre todo el tiempo de dar testimonio de que Él está vivo y que nosotros somos testigos de eso. Vuestra tristeza, dice el Señor, se convertirá en gozo. Los cristianos de hoy sentimos la misma urgencia que los cristianos del primer siglo. Queremos ver a Jesús. Necesitamos experimentar su presencia en medio de nosotros para reforzar nuestra fe, nuestra esperanza y sobre todo nuestra caridad. Por esto nos provoca tristeza muchas veces pensar que Él no esté entre nosotros, que no podamos sentir y tocar su presencia, sentir y escuchar su palabra. Pero esta tristeza, hermanos y hermanas, se transforma en una alegría profunda cuando experimentamos su presencia segura entre nosotros. Cada uno de nosotros ha tenido esos momentos explícitos, podríamos llamarle de contemplación del Señor, ya sea leyendo la palabra de Dios o haciendo una oración profunda. Quizás más de alguna vez hemos tenido ese momento, podríamos decir como un éxtasis en nuestro encuentro con el Señor a través de la oración junto con la lectura de la palabra de Dios. El Papa Juan Pablo II decía que él escribió más que todo en una encíclica que se le llama Ecclesia Eucaristía. Nos dice que la iglesia vive de la Eucaristía. Y esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que sobre todo encierra en síntesis el núcleo del misterio de la iglesia. Esta experimenta con alegría como se realiza continuamente en múltiples formas la promesa del Señor. Porque el Señor nunca nos ha dejado solos. Su presencia siempre ha estado, porque Él mismo lo reveló en Mateo 28:20. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final del mundo. ¿Y por qué dudamos entonces? ¿Por qué le tenemos miedo a lo que nos pueda suceder e incluso a la muerte? ¿Por qué tendríamos que tenerle miedo? Si la muerte solo es un paso de esta vida a la otra, donde tendremos el encuentro definitivo con el Señor. Por lo tanto, nos estamos preparando con todo lo que estamos haciendo, tratando la manera de hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, la Eucaristía es misterio de fe y al mismo tiempo misterio de luz. Cada vez que la iglesia celebra, los fieles pueden revivir de algún modo la experiencia de los dos discípulos de Emaús. Entonces dice Lucas 24:31, entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron. Imagínense, en la fracción del pan. ¿Ve? Pidamos entonces, hermanos y hermanas, a ese Dios tan bueno, tan misericordioso, una fe profunda
una inquietud constante que se sacie en la fuente eucarística, escuchando y entendiendo la palabra de Dios, comiendo y saciando nuestra hambre en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo llene de luz nuestra búsqueda incansable de Dios. Amén, amén y amén.